Yo quiero continuar, como les prometí esta mañana, con el tema de esta mañana, que habla de la respuesta que damos, el poder en la respuesta. Y vimos en el Salmo 45 que nuestra lengua es lengua de un buen escribiente. La lengua de los redimidos, la lengua de los santos, de los hijos e hijas de Dios, es una pluma que puede ser usada por un buen escriba o por un mal escriba. Nosotros vimos cómo los espíritus, los entes del mundo espiritual realizan sus objetivos en el mundo natural usando la lengua de los hombres. Se apoderan de la lengua y por medio de la lengua ellos logran sus objetivos en la dinámica de las palabras. Cuando hablamos negativamente, destructivamente, a eso se le llama maldiciones, en cualquier forma que lo expresemos. Dios, al salvarnos, al redimirnos, nos ha circuncidado el corazón para que cambie nuestro lenguaje. Repítalo conmigo, dígame: circuncidó el corazón para cambiar mi lenguaje. Un cristiano que supuestamente se ha convertido, pero su lenguaje no ha cambiado, todavía tiene una lengua maldiciente, es una contradicción, porque la llenura y el control del Espíritu primero que todo se manifiesta en la forma que hablamos, en el contenido de lo que hablamos y cuándo hablamos. Por esa razón es sumamente importantísimo que pensemos y compartamos estas revelaciones. Vimos también que Dios le ha entregado al hombre, a la humanidad, dos armas que son las más poderosas de todo el universo, que es la semilla del hombre, el esperma, expulsada por el miembro viril, el órgano genital, y la semilla de la palabra, que es proclamada, dicha, hablada por el órgano de la lengua. Y por esa razón esos dos instrumentos son muy codiciados por el mundo espiritual. Para Dios poder llevar a cabo sus objetivos en la tierra, en las familias, edificar la casa, edificar la familia, las generaciones, establecer su reino y revelar su gloria en nosotros, Él se va a apoderar de esos dos órganos, de cómo usamos esos dos miembros, la lengua y el órgano viril, el órgano genital. Entonces, por eso ustedes ven que cuando habla de la llenura del Espíritu o de las obras de la carne, enfatiza los pecados que se cometen en el área sexual y enfatiza los pecados que se cometen con la lengua. Adulterio, fornicación, orgías, etcétera. Y habla de pleitos, iras, contienda, disensiones. Tienen que ver con esos dos órganos. Entonces, por eso ustedes vieron que cuando el Señor se apodera de la vida de un ser humano, en el Antiguo Testamento se celebraba el pacto con la circuncisión como una señal de que ahora Dios va a usar la semilla para limpiar, para restaurar y para escribir lo que fue escrito en la eternidad, en el mundo espiritual, escribirlo en la tierra a través de esas generaciones. Cuando nos salva y nos regenera, circuncide el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, para que nuestro lenguaje, Dios pueda usar nuestra lengua para llevar a cabo lo que se ha propuesto. Con la semilla del espermatozoide se logra la concepción de la vida, de la personalidad, de la persona. Pero con el instrumento y la semilla de las palabras de la lengua se logra la procreación o la procreación, lograr el objetivo, el desarrollo, el establecimiento de esa persona como un ser funcional, un ser útil al propósito de Dios en la tierra. O sea que esos dos órganos son fundamentales. Nosotros estamos concentrados en el órgano de la lengua y estamos hablando del poder en la respuesta que damos cuando alguien nos ofende, nos maldice, nos maltrata. Y vimos el jueves que es importantísimo cómo habla una persona, pero es muchísimo más importante cómo respondemos a lo que nos dice. Porque Dios va a operar, va a frenar en la respuesta. Él va a operar desde la respuesta. Dice: la blanda respuesta quita la ira. O sea que dice que Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición, porque Jesucristo vino a remover la ira, los resentimientos, el pecado, todo eso. Jesucristo vino a quitarlo, no a aumentarlo ni a perpetuarlo, sino a removerlo. Por eso ustedes ven la actitud y las aptitudes de Cristo cuando alguien lo ofendía. No usaba su lengua descontroladamente, nunca maldijo, dice la Biblia, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y así vemos en las personas que fueron llenas del Espíritu Santo.
Esteban fue un varón lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, y vemos la actitud de Esteban cuando lo apedrearon, lo lapidaron, que él no profirió palabras de maldición contra los que le estaban lapidando, sino que dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Eso habla de lo lleno que estaba del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo tenía su lengua, que aún en el momento donde fue puesto a prueba más terriblemente su capacidad de resistir, no profirió maldición contra los que le estaban haciendo daño. Yo creo que ese testimonio que Pablo vio en Esteban marcó a Saulo, y lo trajo después a reflexión, y después a que cuando Jesucristo se le revela no resistió, porque ya Pablo había sido tocado por el testimonio que vio en Esteban, ya que él era uno de los principales testigos en el martirio de Esteban. Vemos que los apóstoles, cuando hablaban de las ofensas y de las maldiciones que el mundo le profería a la iglesia, los entes sociales, los extractos en los cuales convivían los cristianos y celebraban a Cristo y vivían la fe cristiana, eran gente muy malvadas, eran gente muy agresivas, eran gente muy crueles, muy violentas. Eran gente que estaban tan aferrados a sus rituales y a sus cultos y a sus dioses, que ellos odiaban literalmente a los cristianos. Y en las calles muchas veces los cristianos eran maltratados, eran abusados, eran abofeteados, no podían comer en cualquier restaurante, no podían comprar en cualquier mercado, no podían caminar por cualquier lugar porque eran muy abusados. Sin embargo, la exhortación de los apóstoles, los pastores, los maestros a los cristianos era que no devolvieran mal por mal. Les decían: no respondan con maldición, amen aún más a los que les hacen daño, porque ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes están acostumbrados a hacer el bien? Y Pablo dijo: no sean vencidos de lo malo, sino venzan con el bien el mal, porque ellos sabían el poder que había en la respuesta. Y lo que se sentía aquí en el corazón y se percibía era que la iglesia está aquí como la respuesta para el cambio. Diga: estamos aquí como iglesia del Señor, como la respuesta para el cambio, para sanar, para liberar, para restaurar y remover la maldición, no para perpetuar ni aumentar la maldición. Por eso el cristiano verdadero, cuando alguien lo maldice, no maldice para atrás, sino que bendice, porque la humildad tiene más poder que la arrogancia y el orgullo. La bendición de la boca tiene muchísimo más poder que una maldición proferida, amados míos. Por esa razón el Señor nos habla de esa metástasis que no debe manifestarse en su pueblo, en nosotros. Y en esta tarde quiero continuar la idea de esta mañana, y quiero hablar sobre el poderoso llamado del Espíritu a los que son espirituales. Esto que voy a hablar para sellar esta serie tiene que ver con los que son espirituales. Esto no se cumple en un carnal, esto no se cumple en un impío. ¿Por qué? Porque si usted lee conmigo en Santiago capítulo 3, Santiago 3, verso 8, que ahí fue que nos quedamos, en Santiago capítulo 3. Quiero partir desde el verso número 8 ahora. Quiera el Señor permitirle a cada uno que me presten toda su atención en este momento. Revise su celular, que no suene, para que no se escape nada de lo que el Espíritu va a impartir. Antes de leer este texto voy a orar, hermanos míos. Abra su Biblia ahí y vamos a orar para pedir que el Señor tome pleno dominio de mi lengua, de mis sentidos y de su atención. Padre, gracias por tu palabra. Aquí estamos hoy en este servicio de esta tarde. Te hemos adorado, te hemos dado nuestras ofrendas. Ahora nos sentamos a escuchar. Danos oído para oír. Danos un corazón bueno y recto. Llévate toda indisposición, toda incredulidad, toda resistencia. Tu palabra sea removida de este lugar en el nombre de Jesús. Llevamos cautivos los pensamientos a Cristo Jesús. Y toda altivez y toda muralla de contención ahora mismo se cae, se va en el nombre de Jesús. Declaramos que la palabra es recibida con espíritu de fe, para que dé su fruto abundante en cada una de nuestras vidas. Úngeme y úsame con tu gracia. Pon gracia en mis palabras. Haz que tu palabra en mi boca sea penetrante, sea edificante, sea correctiva, confrontativa, pero más que todo, Padre Santo, que afirme tu obra en nosotros. Gracias, Señor. Cumple el propósito para el cual envías tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Santiago 3, verso 8.
dice la santa palabra. En la versión Reina Valera dice, pero ningún hombre puede domar la lengua. Diga ningún hombre. Y eso incluye ninguna mujer también. Es genérico el término usado, antropo, en el griego. Ningún hombre puede domar la lengua y la mujer es menos. Mentira, eso es un juego, ¿no? Ay, Dios mío, ¿en qué lío me estoy yo metiendo en esta tarde? ¿Qué forma de terminar esta serie, Dios mío? No, las mujeres saben que yo las quiero mucho. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal. Oiga, dice que la lengua es un mal que no puede ser refrenado. Está llena de veneno mortal. En otros textos dice venenos de serpiente. Es un veneno letal. Cuando se habla del veneno de la serpiente, se está hablando de un veneno letal. O sea que la lengua es mortífera si no se controla. Si la lengua no está empapada del reino de Dios, si no está empapada del Espíritu, si la lengua no está empapada de Dios y de la palabra de Dios, va a herir y va a provocar muerte. Por eso dice Santiago que es un ser tan indómito, un órgano tan indómito, indomable, que no puede ser domado por ningún hombre. Por eso yo le decía al comenzar que esto que vamos a hablar no tiene que ver con un carnal. Porque un carnal es una persona que actúa en la carne, en lo humano. Y eso es el medio que utiliza Satanás, el mal escriba, para escribir con la pluma de tu lengua, de la lengua. Podrá escuchar la predicación de esta mañana y va a entender, si no lo ha entendido, cuando me referiré a lo que es la pluma del escribiente, a qué me refiero en el Salmo 45, con la exposición de esta mañana. Pero un hombre que actúa en la carne, cuando respondemos en la carne, amado, a una ofensa o a un pleito, a una actitud subversiva, que nos quieren llevar al terreno del conflicto, de la discusión, y respondemos en la carne, el Espíritu de Dios no va a escribir con la pluma de nuestra lengua, va a escribir otro ente espiritual negativo, amados míos. Porque Dios no usa la carne en nosotros, Dios usa al hombre nuevo, usa lo espiritual, su espíritu es el que opera en nosotros. Todo lo contrario, dice Pablo en Gálatas que la carne y el espíritu están en una guerra constante entre sí. La carne vive intentando que no se cumpla lo que quiere el espíritu, la voluntad del espíritu. Y el espíritu contra la carne, saben que está hablando de la naturaleza capitaneada, la naturaleza caída que está gobernada por los espíritus del mal. Eso es la carne en la Biblia, la iniquidad del pecado. Quien tiene el timón de la carne, si nosotros no nos sometemos al espíritu, si no se somete el hombre viejo a la conducta del nuevo, entonces quien va a tener el timón de tu lengua es Satanás y sus demonios, los malos espíritus. Los malos escribas van a tomar la pluma de tu lengua. Tú le vas a prestar tu lengua a esos malos escribas. ¿Y qué van a escribir? Muerte, enfermedad, confusión, destrucción, perturbación, daño, herida, amados míos, fracaso, estancamiento, descarrío. Y enfermedades que pueden conducir aún a la muerte física, no solamente espiritual. ¿Por qué? Porque dice allí, ahí lo dice, está llena de veneno mortal. Y si yo trato de bregar con mi lengua y refrenar mi lengua por mi propia fuerza, me voy a frustrar. Entonces lo que vamos a ver tiene que ver con ese hombre espiritual, ese hombre lleno del Espíritu, ese hombre que tiene una relación con Dios no religiosa ni ritual, sino una relación genuina, una relación de devoción real, donde usted siente que usted y Dios realmente son uno. Usted nació de Dios para agradarle a Dios y para vivir en una relación dinámica y viva con Dios, amados míos, que no depende de otros factores, sino de Dios y usted y Dios. ¿Me doy a entender? O sea, es una relación que se gesta en el Espíritu y en la operación de la palabra viva de Dios en su vida. Fruto del Espíritu. Entonces, en esa relación, usted va a vivir una vida que va a estar en una capacidad y en una postura firme para poder controlar la lengua. Poder ponerle el límite, poder domesticar ese animal salvaje.
Entonces, ¿qué sucede? Que hay en la Biblia algunos ejemplos que vamos a ver. Por ejemplo, Primera de Pedro, voy a pedir que me ayuden con la pantalla y lo vamos a leer para caminar paso por paso en un hilo de ideas que voy a transmitir. Dice en el capítulo 3, verso 15 de Primera de Pedro. Mire esto. Dice: sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones. ¿Dónde? Porque ¿de dónde es que habla la boca? De la abundancia. Lo primero que hay que hacer es que usted tiene que consagrar su corazón cada día, someter su corazón a Dios cada día. Usted tiene que examinarse diariamente delante de Dios. El Salmo 139: examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Hay que someter diariamente el corazón a un examen espiritual honesto y sincero. Hay que quitarse la careta espiritual, hay que despojarse, ser libre de la falsa tendencia a lo falso, a una vida cristiana falsa, a esconder la realidad, a fingir lo que no es. Y entender que si tengo la lengua suelta, tengo que admitir que soy un lengua suelta. Si de mi boca salen cosas que no son de Dios, yo tengo que ir a Dios, pedirle a Dios: límpiame, ayúdeme a sujetar esta lengua. Y a la persona que le hiero tengo que pedirle perdón y revocar las maldiciones. Si le dije perro muerto, tengo que decirle: no, perro, gatito vivo. ¿Usted me entiende? Cámbiola. Es un ejemplo que estoy. Cambie la proclamación, revóquela. No eres un idiota, eres un hombre inteligente, eres una mujer inteligente, eres una bendecida de Dios. Tienes la mente de Cristo. Pero usted tiene que examinar su corazón y entender. Tiene que santificar a Dios en su corazón. El pastor nos habló ampliamente. Esto si relacionamos esto con lo que nos predicó el pastor. Porque aunque yo no estoy aquí, yo estoy conectado, hermano. Porque yo tengo que estar también recibiendo lo que Dios está dando, como ustedes. Amado, miren. Y el pastor hablaba del altar del corazón. De una forma increíble el Señor les reveló cómo expuso eso de las que no es lo de afuera que contaminan, no es lo de adentro. Yo jamás lo había visto así. Y yo fui muy, muy edificado y corregido en esa palabra, donde vemos que el corazón es el asunto. Si ese altar no está, amado, si Dios no está santificado ahí adentro, porque no es aquí en tu mente, simplemente no es en el rito. Dios está santificado en tu corazón, y de ahí es que sale el rito, de ahí es que sale el culto. Pero para que eso sea real hay que autoexaminarse periódicamente, confesar nuestros pecados y trabajar por el Espíritu, porque el hombre no puede. Por eso dice: andad en el Espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Y dice allí que habiendo santificado nuestros corazones, dice: estad siempre preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. Diga, ahí no entra el mal escriba. Hermano, donde se da una respuesta, porque la palabra allí, presentar defensa, hay otras traducciones como la mía, la Reina Valera del 2015, la revisión Reina Valera 2015, que traduce para presentar, para dar respuesta. Porque como vimos el jueves, no era una demanda o un interrogatorio amable. Era como cuando a alguien se le tortura para sacar la información. Y él dice: respondan con mansedumbre y de una manera temerosa de Dios, reverente, con respeto. Pero tenemos que admitir que no siempre el respeto está ahí. Una de las cosas que daña las conversaciones y que lleva el diálogo a un nivel de heridas, ¿cómo se dice la palabra? De insultos, de humillación y al terreno del conflicto, es que muchas veces no hay respeto entre nosotros. Cuando se pierde el respeto, ya se pierde la capacidad de bendecir. Cuando en un matrimonio se perdió el respeto, cuando en una familia no hay respeto, es porque se ha perdido el sentido de estructura. Es importante entender que para que la lengua funcione bien,
Yo le dije que le iba a hablar de la solución para impedir que el mal escriba use la pluma de nuestras lenguas. ¿Cómo eso se puede impedir? Porque no puedo cerrar esta serie sin hablarle de eso. ¿Cómo podemos nosotros vivir preparados para que ningún demonio se apodere de mi lengua y escriba cosas malas con ella? Para yo no prestarle mi lengua a ningún mal escriba, sino que solamente el buen escriba con mi lengua. Porque si él escribe, va a escribir vida, va a escribir éxito, va a escribir prosperidad, va a escribir bendición, construcción, no destrucción. Y la forma es estar siempre preparado para presentar defensa o respuesta con mansedumbre y con respeto, con reverencia. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que tener sentido, diga conmigo, hay que tener sentido de estructura. Quiero decirle a ustedes jóvenes, ustedes donde quiera que vayan, van a caer dentro de una estructura. No hay nada en la tierra que no tenga una estructura. Si no hay estructura, lo que hay es caos, anarquía y desorden. Y lo que hay allí es todo tipo de confusión y eso no va para ningún sitio. Dios a todo lo que creó le puso estructura, orden. Entonces, si en la conversación de hijos hacia padre, un hijo o una hija no reconoce que hay un orden de jerarquía, que él no le puede hablar a su papá y a su mamá como le habla a otro cualquiera, que no le debe responder jamás a su papá y a su mamá como le respondería a un amigo de la calle o de la escuela o de otro, allí va a haber un problema serio, porque ahí se van a meter los malos escribas y van a escribir con la lengua, porque no se respetó el orden establecido por Dios de la estructura. ¿Y qué va a pasar? Que si esas personalidades, esos hijos, en la casa no aprenden lo que significa orden de estructura, cuando vayan a trabajar a una empresa, cuando entren a otra institución, van a tener serios problemas. Porque no van a tener sentido de respeto y van a hablar, le van a dar una corrección o un warning y entonces van a responder, van a ser respondones. Y eso trae que se metan los espíritus y dañen el futuro de esa persona. Malogren la proyección de esa persona, porque la estructura existe para poder contribuir a lograr la proyección. Los buenos ciudadanos se forman en una estructura saludable en la casa. ¿Cuántos lo creen? Amén. Un buen ciudadano no se forma en una estructura rota y disfuncional, desordenada. Un buen profesional, amado, un buen político, un buen abogado, una buena doctora o doctor, un buen negociante y lo que sea, se va a formar desde la plataforma del hogar. Por eso es una gran y terrible equivocación que la gente les esté exigiendo a los gobernantes, a los síndicos, a los diputados, que sean ellos los que trabajen con la juventud y trabajen con los jóvenes, con los niños y con la sociedad. Es la casa, son los padres los que tienen que bregar con sus hijos. Los padres tienen que entregarle a la sociedad hombres y mujeres funcionales. No es el gobierno. No te dejes engañar, amado. Y todo eso se forma, se construye con el uso de la lengua, cómo se dialoga, cómo se habla, cómo se resuelven los problemas, cómo se corrigen, cómo se confrontan las cosas, amado. Sentido de estructura. ¿Por qué usted cree que José funcionó en todos los lados? José funcionó en todos los lados. Sin embargo, sus otros hermanos no pudieron funcionar casi en ningún lado. Porque José creció con sentido de estructura. José estaba sometido a su padre. José era el muchacho de la casa y él entendió lo que era una casa y lo que era el orden de jerarquía. Mientras sus hermanos andaban haciendo fechorías, él estaba sometido al padre, al sacerdote de la casa. Y por eso el Señor agarró a José. Y ustedes saben quién fue José. Que no respondía con maldición, todo al contrario, era un muchacho tan sano, un hombre tan sano, que Dios usó su lengua proféticamente para definir futuro y para preservar generaciones. Denle un aplauso al que reina, amado. Lo mismo sucede en la iglesia. La iglesia tiene estructura. Pero si usted no fue bien formado en el seno estructural de su casa, usted va a dar problemas en la iglesia. ¿Por qué? Porque va a pasar por un proceso. La iglesia va a sustituir y le va a tener que enseñar lo que usted no aprendió en la casa. Si fue respondón o respondona con papá y mamá, va a tratar de responder aquí cuando se le corrija.
Cuando el pastor predica un mensaje que lo confronte, va a estar refunfuñando. Hey, este pastor que sabe mucho. Es que ¿quién le contó mi vida? Pero eso todo lo aprendió fue allí en su casa. Hay estructura. Y Dios, ¿sabe por qué estableció la estructura? Para formar propósito, para construir la casa. Y la lengua se va a mover de acuerdo a la conciencia de estructura. Por eso Pedro lo dice. Y cuando usted lee la primera carta de Pedro, es hermosísima en cuanto al respeto. Dice los siervos sométanse a sus amos. Dice los ancianos más jóvenes sean humildes y sométanse a los ancianos más viejos. Dice honren al rey, sométanse a las autoridades. No maldigan, no respondan, sino con mansedumbre y respeto, reverencia. Entonces donde hay respeto y hay humildad, diga respeto y humildad. Vuelve y repítalo, respeto y humildad. Un mal escriba no va a escribir con mi lengua. El diablo jamás usará la lengua de una persona que actúa así, en una respuesta. Con su respuesta usted va a remover la ira, la maldición, y a usted la maldición no le va a hacer ni no le va a tocar. Alabado sea el Señor. Es lo primero que quiero plantear en cuanto a esto. Entonces hay que ser espiritual. Y cuando yo hablo de la espiritualidad y hablo de lo que es un carácter, una personalidad sometida y gobernada desde el cielo y por el cielo. Porque ¿sabía usted que usted fue llamado y usted es parte de la iglesia para ser gobernado por el cielo? ¿O no lo sabía? Piensa que usted llegó a la iglesia fortuitamente y se hizo parte y está aquí para tratar de llegar al cielo. No es solamente llegar al cielo, es ser gobernado por el cielo. Y cuando veo de ese gobierno y de ese control, de esa templanza, de ese dominio hermoso, tengo que ver a Jesús. Él es nuestro ejemplo porque es el varón perfecto. Jesucristo es el hombre perfecto. Entonces ningún hombre puede domar su lengua. Yo no puedo, ningún hombre caído, pecador. Pero Cristo es el ejemplo de qué hay que hacer y en qué debemos crecer para domar la lengua. Y es actuar como Él actuó y someternos al Espíritu como Él se sometió y a la palabra y a la voluntad del Padre como Él se sometió. Él vino a darnos ejemplo. Por eso Jesucristo, por Pedro, como vimos el jueves, he puesto como ejemplo, diga, para que Él les dio ejemplo a ustedes para que sigan sus huellas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hermanos, el único hombre que no puede domar su lengua es el que no pisa las huellas de Cristo, el que anda en sus propias huellas. Si usted quiere que su lengua imparta vida como la de Jesús, que su lengua no sea un instrumento del diablo ni de ningún demonio para maldecir ni destruir, usted tiene que andar en las huellas, en las pisadas que Jesús dejó. Su ejemplo, amado. ¿Y cuál fue su ejemplo? Vamos a ver algo lindo aquí. Juan capítulo 2. Hay muchos casos, pero yo voy a tratar estos dos casos por causa del tiempo. Juan capítulo 2. Dice la palabra. Yo quiero que ponga en la pantalla el verso 13 al verso 17. Voy a leerlo y a relacionarlo acá. La primera purificación del templo. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un látigo, dice ahí un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron, note bien el texto aquí, sus discípulos se acordaron que está escrito, mire ahí, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué se acordaron cuando vieron el escenario de lo que hizo Jesús? Porque lo que se manifestó fue un fuego de ira, un fuego, un celo se manifestó en Jesús. La actuación de Cristo fue una actuación de una ira santa. Diga, toda ira santa es controlada por el Espíritu. O sea, el pecado no es airarse, el pecado es la ira descontrolada. Airaos,
pero no pequéis. O sea que usted se puede airar, pero ¿cómo se maneja y cómo maneja su ira? ¿Qué habla cuando está airado? ¿Qué hace cuando está airado? Jesucristo estaba ardiendo, hermano. Cuando Jesucristo llegó a Jerusalén y vio ese escenario, la casa del Padre convertida en un mercado, había que ser santo como Jesús, había que amar al Padre como lo amó Jesús, había que ser uno con el Padre y con los intereses del Padre para sentir lo que Jesús sintió cuando vio el estado de la casa de Dios. Así sucede con los ministros espirituales. Los ministros honestos, íntegros, que aman a Dios, que aman el propósito de Dios, que están llevando a la gente a Dios y que quieren ver triunfar el propósito de Dios en la tierra, no sus propias agendas. Esos ministros, al ver cómo está la iglesia, gimen, arden. Pero no podemos dejarnos gobernar por ese ardor, como un ardor religioso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Dice, mire cómo dice mi versión. Mi versión dice, verso 13: estaba próximo la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Halló en el templo a los que vendían vacunos, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y después de hacer un látigo, note cómo dice aquí, después de hacer un látigo, literalmente de tejer un látigo, dice, de cuerdas, los echó a todos del templo, juntos con las ovejas, los vacunos, desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. O sea que el que se imagina a Jesús como un hombre como el Dalai Lama, que Dios lo bendiga, esos que meditan y andan siempre como flotando. Jesús era un tipo, hermano, un hombre normal como usted, que a veces le daba pique. Lo único que el pique de él era santo. Se quillaba a veces Jesús, hermano, pero era un quille santo. En mi país quillarse, un pique, es una ira, no era descontrolado, no se dejaba gobernar por las emociones. Entonces él estaba ardiendo tanto que él se puso a pensar y ¿sabe qué hizo? Se sentó y tejió un látigo. Usted sabe todo lo que le pasó por la mente a Jesús cuando él estaba tejiendo ese látigo. ¿Sabe qué me reveló a mí el Espíritu, la figura? ¿Por qué eso está ahí? El látigo representa la lengua. Amado, cuando usted está irado, si usted no teje el látigo, su lengua con la de Dios, usted va a pecar. Un mal escriba va a agarrar su lengua y va a escribir destrucción. Diga, hay que tejer el látigo de la lengua con el lenguaje de Dios. Y para eso se necesita tiempo antes de actuar. Amado, cuando somos rápidos para reaccionar, cuando no pensamos para reaccionar frente a una situación que nos provoca, como pasó aquí, es donde no tenemos el tiempo para tejer el látigo. Entonces usamos el látigo suelto. La lengua moviéndose suelta de la de Dios siempre va a hacer daño. Santo. Cuando tu lengua se mueve y actúa desligada de la de Dios, siempre va a hacer daño. Para que en tu lengua haya una correcta confrontación, una verdadera corrección fructífera que dé buenos frutos, tiene que estar ligada a la de Dios. Diga, hay que tomar tiempo y tejer el látigo. ¿Sabe la pluma de quién los malos espíritus toman para escribir? La lengua de quiénes, de los que no toman tiempo para tejer el látigo, que agarran y sueltan fuerte a lo loco. Porque el fin es desahogar mi desconformidad, es desahogar mi indignación. No, el fin no es ese. El fin es corregir el mal, es crear conciencia, es restaurar la cosa. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se toma un tiempo y teje el látigo. Eso fue lo que hizo Natán cuando se entera del pecado de David. Dios se lo revela y Dios lo envía. Natán, la forma como corrige a David, él no fue a David: mira tú, pecador, impío, ¿cómo tú vas a ser siendo tú el rey una sinvergüenzada así? Te has convertido ahora en un sinvergüenza, siempre danzando y bailando y tocando arpa. Mira ahora, matando hombres y agarrando a las mujeres. No. Natán primero tejió el látigo. Diga, primero tejió el látigo. Tejió su lengua a la de Dios y Dios usó la lengua de Natán. Y por eso David fue restaurado, no destruido. Denle un aplauso al que es rey. ¡Santo!
Santo. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice, cuando alguien es sorprendido en una falta y Dios te lo revela, Dios te lo muestra y tú vas a corregirlo, ve con espíritu de mansedumbre, con tranquilidad. No vaya como si tú eres el juez de la tierra y el más perfecto a corregir y a destruir en lugar de restaurar. Porque en tu espíritu tú no lo vas a restaurar. Dice, vosotros los que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Teje el látigo primero antes de ir a corregir. Natán fue con humildad y le hizo ahí una historia. El rey, había un hombre que tenía tantas ovejitas y por ahí se le fue metiendo. Y David solito cayó en el gancho, hermano. David solito se corrigió. A ese hombre hay que matarlo. Dice, ese hombre eres tú. ¡Ay! No tuvo salida. Y por eso el hombre fue restaurado. Porque un profeta con su lengua ligada a la de Dios lo corrigió. Cuando corregimos, no siempre lo hacemos con la lengua de Dios ligada a la nuestra. Y ahí es donde está el problema. Entonces dañamos más la cosa. Diga, hay que tomarse tiempo para tejer el látigo. Señor, no entiendo. ¿Qué debo hacer ahora? Mira cómo están esta gente, Padre. Mira cómo tienen tu casa. Dime, ¿qué hago? ¿Qué hago, Padre? Porque es tu casa, Padre. Mira, estos hombres fueron puestos para ellos mantener limpia tu casa, para llevar la gente a ti, para enseñarle el pacto. Y mira lo que han hecho, se han adueñado y han convertido un mercado y ellos mismos se están lucrando, Señor. Esta gente, Señor, dime. Y ahí vino el Espíritu y le dijo, mira, hijo, no toques ni uno, no le pongas la mano a ninguno, porque así es que actúa Roma, así actúan los hombres, así actúa Satanás. Tú vas a voltear las mesas, tú vas a desparramarlas para darle un mensaje de que yo no estoy conforme, pero no golpea a nadie. Y así lo hizo. Usó el látigo correctamente. Y cuando le preguntan, entonces respondió correctamente. Entonces ese ejemplo de Jesús a mí me muestra, mis amados, que necesitamos ligar nuestro pensamiento y nuestra lengua con la de Dios antes de actuar para corregir un mal. Nuestras reacciones jamás deberían pasarle por encima a la palabra de Dios. Porque si una reacción se sale del marco del lenguaje de Dios, va a dañar. Va a dañar. Y cuando lo hemos vivido, nos hemos arrepentido y nos hemos dado cuenta de que no actué bien. No actué bien. Entonces, compara esto conmigo con Juan 8. Siga ahí en el Evangelio de Juan capítulo 8 para que vea otro caso. ¿Qué hay que hacer cuando enfrente de una situación que nos provoca? Tejer el látigo. Saque su lengua, diga tejer el látigo. Unir mi lengua a la de Dios. No se olvide eso. Ya yo veo cuando alguien reaccione y falle. Tú ves, no tejiste el látigo. Entonces usted vaya al Señor, Señor, perdóname, no tejí el látigo. Perdóname, Señor. Ayúdame a la próxima vez a tejer el látigo. A tomarme tiempo para tejer. No deje que mi celo me saque de quicio. En el 8 se da una situación otra vez muy, muy terrible. Para mí terrible, porque cuando leemos esto, dice el 53, antes de empezar el primer texto, dice, y se fue cada uno a su casa. Pero Jesús se fue ¿a dónde? Al monte de los olivos. Cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue ¿a dónde? ¿Qué iba Jesús a hacer al monte de los olivos? O sea que cuando salió del monte, estaba lleno del Espíritu. No bajó en la carne del monte. Diga, todo creyente que tiene una lengua y no es mudo, es más, aunque sea mudo, necesita un monte de los olivos.
Muchas veces vivimos fallando, vivimos usando el látigo a lo loco, vivimos golpeando, vivimos discutiendo, vivimos es porque no tenemos monte. Tanto afán, vivimos en la llanura, llevándonos el mundo por delante y el mundo no llevándonos a nosotros. Afanando, resolviendo. Un problema se acaba, hay que resolver el otro. ¡Pam! Resolví esa, se levantan dos más. ¡Pam! Y no tenemos tiempo para ir al monte de los olivos. ¿De qué se saca de la oliva? Aceite. ¿Y qué representa el aceite? Diga, el monte del aceite. Pregúntale a tu hermano, ¿tienes un monte del aceite? Pregúntale, ¿tienes un monte del aceite? Y si te dice que no, dile, por eso hablas así. Si no tienes un monte del aceite, eso me explica por qué hablas como hablas. ¿Quién escribe en tu lengua? Porque sin unción, sin monte, tú no puedes domar esa lengua. Esa talibana no la vas a poder domar. Recuerda lo que dice Santiago. Es pirómana, enciende, prende, le mete fuego a todo lo que encuentra por delante. Subió al monte. Y dice, y muy de mañana volvió al templo. Diga, después de subir al monte. Otra vez en el templo. Todo el pueblo venía a él y sentado les enseñaba. Les hablaba el reino, unción, palabra de vida, corrigiendo, dirigiendo, apacentando. Pero mire, el diablo nunca falta, mariscal nunca falta. Satanás viene y trae sus instrumentos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la ley Moisés nos mandó apedrear a las tales. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, pero mira el 6. El asunto está en el 6. Mire, esto decían para probarle, para tener de qué acusarle. Querían era tenderle una trampa. Lo que lo estaban era provocando, para buscar un motivo para acusarle. ¿Y acusarle para qué? Para quitarlo del camino. Lo que al final hicieron por envidia, dice la Biblia. Para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, ¿qué hacía? Escribía en tierra con el dedo. El mal escriba quiere venir, pero ¿qué hace Jesús? Diga, había bajado del monte, brillaba de la unción, lleno de aceite estaba. Y cuando vinieron y él sabía cuál era la intención. Si no, tal vez uno que no tiene monte, ¿qué hace en ese momento? Estos desgraciados, hipócritas, de que mujer, ustedes vienen con una falsedad, pero lo que quieren atraparme es un gancho, lo que ustedes me están tendiendo. Y por ahí, usted sabe, sigue la lengua, a retaliarme. Valses habladores, de que en adulterio. ¿Por qué no trajeron al otro que estaba con ella? No, Jesús estaba ungido. ¿Qué hizo? Se inclinó, mire, y comenzó a escribirle tierra. Dile al que está al lado tuyo, muchas veces hay que inclinarse y escribir en tierra antes de responder. Porque muchas veces los escribas malvados toman nuestra lengua, nuestra pluma y comienzan a escribir maldición y destrucción? Porque no nos humillamos. Inclinarse es humillarse. Es humillarse. Escribir en tierra es hacer silencio. Hacer silencio. Algunos dicen que lo que Jesús estaba escribiendo era el texto de uno de los profetas que dice que los malvados serán escritos en el polvo. Que muy probablemente lo que estaba haciendo era escribiendo estos malvados serán escritos en el polvo. Pero no con su lengua, sino escrito abajo. Nadie sabe. Nadie nos lo dice. Bien. Pero eso me enseña que Jesús no respondía a la ligera. Que Él no respondía a la provocación. Él primero oía la voz del Padre para saber qué decir. Diga conmigo, oía la voz del Padre
para saber qué responder. Dile a tu hermano, si no has oído la voz, no respondas. Quédate callado. Escribe en tierra. Espera que Dios te diga que vas a responder. Y si no sabes, mejor haz silencio. Aleluya. Porque tu vida la edifica Jehová. Tu casa la edifica Jehová. Tu destino está escrito por Jehová. El problema es que hablamos antes de oír. Respondemos antes de oír. Jesús estaba escribiendo y ahí el Padre le dijo todo lo que él tenía que hacer. Y cuando se levantó, se levantó con la respuesta de arriba. Diga sabiduría de arriba. Santo. Muchas cosas muchas veces se han destruido, hemos dañado porque no hemos hablado con la sabiduría de arriba. El problema con la lengua es que es fácil soltar la palabra, pero devolverla para atrás, ese orgullo se planta y se bloquea y dice, no, yo sé que hice mal, pero se lo merecía. Yo no estoy equivocado, yo sé por qué lo hago. Mentira, sabe que heriste, fallaste, pero es difícil revocar, mandar para atrás. El hombre viejo no le gusta eso. Saca fácil, sí. Entonces dice, pero como insistieron, verso 7, insistieron en preguntarle, hermano, eran terribles. No quiero pleito. Jesús está escribiendo, yo no ando buscando pleito con esta gente. Yo no vine aquí a estar discutiendo con ustedes. Yo no vine a eso. Y siguen, mira, respóndenos, los que respóndenos. Y la palabra insistían, es que lo acicataron, hermano, hasta que el Señor entonces, como ellos insistieron, dice ahí, en preguntarle, se enderezó y le dijo, el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Al inclinarse hacia abajo otra vez, escribía en tierra. Pero cuando lo oyeron, salían unos por uno, comenzando por los más viejos. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y sigue adulterando. Y desde ahora no peques más. ¿De dónde le bajó todo eso a Jesús? No habló mucho, habló un poquito. No se armó una discusión allí con los escribas y los fariseos. No. 2 o 3 palabritas y pam, ya. Todo el mundo para su casa. Porque recibió de arriba la sabiduría. Amado, cuando es Dios el que responde por ti, deja a tu enemigo sin argumento. No hay argumento ni juicio contra mí. No hay argumento cuando es Él que habla en tu lengua. Cuando Dios escribe, nadie va a corregir, porque Dios siempre escribe bien. Siempre escribe bueno. Ay, el problema es cuando el hombre viejo escribe y el diablo usándolo. Ahí hay que borrar y volver a borrar. Es un garabato lo que se arma, hermano. Los jeroglíficos antiguos. Porque el diablo no sabe escribir. Lo que escribe son líos, problemas, destrucción, garabato, enfermedad, maldad. ¿Y dónde? Santo. Una discusión.
Las dos personas quedan ofendidas. Uno de los dos logró la razón, pero están ofendidos, cada quien por su lado. Y una espina aquí metida. Una frialdad, una tibieza, un ambiente pesado. ¿Quién ganó? No ganó nadie, hermano. Porque escribió el mal escriba. Escribió el mal escriba. Nos tejimos el látigo, no nos inclinamos, no escribimos en tierra, respondimos en nuestra sabiduría, porque no tenemos monte. Por ejemplo, esta casa puede ser un monte para ti. Aparte del monte íntimo que tú tienes con Dios en tu habitación, en tu lugar de oración, tu olivar donde el Señor te empapa de aceite. El que no tiene monte no puede hablar bien, porque nadie puede domar su lengua, dice Santiago, ningún hombre en la carne. Tú subes al monte, hoy subimos, hemos hecho 2 cultos aquí en este monte. ¿Cómo bajamos? Tenemos que bajar hablando diferente cada vez que subimos, respondiendo la respuesta de la sabiduría de arriba, hablando vida, hablando restauración, hablando paz. Pero si yo bajo de acá y sigo peleando en la casa, algo anda mal, algo anda mal, algo anda mal. No es que Dios no sabe escribir, es que no estamos procediendo en sus huellas. Y es fácil salirse de las huellas, porque el problema es que Jesucristo no pone a nadie a pisar su huella obligado. Él te la deja. Él camina y va dejando las huellas atrás. Dice, si tú quieres seguir en pos de mí, sígueme, toma tu cruz. Y Él no te agarra el pie, ven aquí, que tú tienes que pisar, pan, mírala aquí, pan. No. Eso es. Si a ti tú sientes que te conviene pisar otras huellas y salirte de las de Cristo, Él no te va a armar un bochorno por eso, te va a dejar quieto, pero vas a tener la consecuencia. El Hijo andaba en las huellas del Padre. Así nosotros tenemos que andar en la del Hijo. Dale un aplauso al que reina. Oh, gloria. Hablaremos vida, soplaremos vida. Hasta mira, tu matita que tú siempre le hablas y te va a dar fruto. Te va a sacar flores. Jesús tenía conciencia de estructura. Él sabía que estaba sometido al Padre. Dice, yo no hablo nada de mi propia cuenta. Todo lo que hablo, todo lo que respondo es lo que oigo del Padre. ¿Lo han leído? Él tenía conciencia de estructura. Yo estoy sometido a una autoridad. Y yo no puedo porque me hirieron. Porque estos escribas y fariseos viven confrontándome, que me tienen ya cansado. Son una piedra en mis zapatos. Están estorbando mi ministerio. No es así. Es como el Padre me dice. Y por eso tejí el látigo, se inclinaba y escribía en tierra. Porque el fin aquí no es demostrar que yo tengo más poder ni quién soy. Yo no tengo que demostrar eso. Es que se haga la voluntad del Padre. Es que en todo lo que yo diga hay un fruto de gloria para el Padre. Y se realice lo que el Padre me mandó a hacer. Santo. Muy bien. Santiago. Vamos a ver ahora. Santo. Diga gloria a Dios. Mire esto. Esto que yo le acabo de ver, el Espíritu me abrió en Santiago capítulo 1. Me abrió la revelación de por qué Santiago habla como habla. Que nunca lo entendí de esta manera hasta ahora que el Señor me sumergió en esta revelación de la metástasis de la lengua. Dije, wow, ahora entiendo a Santiago. Verso 19, 1:19, mire. Dice, pueden leerlo en la pantalla, 1:19, por favor. Dice, porque es por esto, mis amados hermanos, todo hombre, diga todo hombre. Ese soy yo. Estoy ahí adentro. Tú estás adentro, mi hermano, mi hermana. Todo hombre. El que estudió, el que no estudió en una escuela, el letrado, el no letrado, el rico, el pobre, el negro, el blanco, el todo hombre.
el iracundo, el no iracundo, el flemático, el melancólico, el colérico. Todo hombre. ¿Qué tiene que ser? Dice, sea pronto ¿para qué? ¿Qué hay que hacer primero? Y tardo para hablar y lento para irarse. ¿Por qué dice Santiago sea pronto para oír? Para después hablar. Porque mientras usted está hablando, usted no puede oír. Y si usted lo provocan y usted lo primero que hace es ¡ratata!, no le dio chance al Espíritu Santo que le deposite la semilla de la sabiduría. Entonces hay que ser lento para hablar y rápido para oír, porque el Espíritu Santo es el que te va a depositar lo que tú vas a responder. Nosotros no debemos responder lo que queremos. El problema es el orgullo, es la carne, es la altivez. Respondemos lo que queremos, lo que nos gusta, lo que nos reivindica, lo que nos hace sentir bien. Nos desahogamos, porque ese es el orgullo. Entonces, ¿por qué peleamos tanto? ¿Por qué hay pleito? ¿Por qué hay antes de que se resuelva un problema tiene que haber un conflicto? El orgullo. El orgullo. Nadie quiere quedar mal, nadie quiere dar su brazo a torcer. No hay humildad. No es de que eres colérico. No. No es que eres flemático, no es que eres medio, no, es el orgullo. Porque no hay cólera que el Espíritu Santo no pueda someter, aleluya. Cuando tú actúas en tu orgullo, no le das tiempo al Espíritu Santo. Tú sabes más que Él, actúa en tu propia sabiduría. Entonces vas a responder mal. La ira no va a obrar la justicia de Dios, porque el que va a escribir en la pluma de tu lengua va a ser un mal escribiente. Va a dañar más, porque no le diste tiempo al Espíritu que te dijera que responder. Y mientras no escuchemos la voz del Espíritu, tenemos que callar. Porque recuerden, cuando la carne habla, un mal espíritu escribe. Y va a ser peor la cosa. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obrará jamás la justicia de Dios. Porque el hombre no va a poder domar su lengua si primero no escucha la sabiduría de arriba, la del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la sabiduría? ¿Qué es lo que hay que oír? ¿Qué es lo que oímos? Mira el 1 ahí mismo, Santiago 1, verso 2 en adelante. Mire, le estoy relacionando como me lo mostró el Señor. Mire, dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Son pruebas que a veces, como Jesús, van a presionarlo para que usted hable, para que usted se queje, para que usted murmure, para que usted discuta, para que usted... ¿Cuántas veces nuestros peores pleitos y discusiones se dan cuando estamos bajo una presión financiera, cuando alguien nos ha hecho algo que no nos gusta, cuando se ha perdido un trabajo, cuando las cosas no andan bien, nos ponemos mal, nos irritamos, cuando hay estrés? Y hay otros factores que no se pueden decir aquí en el púlpito que provocan la ira del hombre. Entonces, lo que hablamos ahí, si no lo hablamos en la sabiduría de Dios, vamos a destruir. Entonces dice que cuando estemos en diversas pruebas, dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ahí está la palabra, pídala a Dios, quien dará a todos con liberalidad y sin reproche, y le será dada. Ahora, entonces, cuando es provocado en una prueba para responder, y usted no tome el espacio para tejer el látigo y escribir en tierra, para pedir: Señor, ¿qué hago aquí? ¿Qué hablo? ¿Cómo respondo? Si usted no hace eso, usted no va a recibir la sabiduría de arriba. Entonces, cuando Santiago habla de la sabiduría, si termináramos de leer el capítulo 1, vamos a ver al final que habla de recibir la palabra de Dios. Es la palabra. ¿Qué es lo que va a hacer el Espíritu cuando tú escribes en tierra y tejes el látigo? Cuando te tomas tu tiempo para responder. Cuando no estás enfocado en que me hirió. Cuando no estás enfocado en lo que te dijo, ni en el dolor que te causó, sino en que, espérate,
que el diablo quiere hacer algo aquí. Quiere poner a Dios en vergüenza en mi vida. Quiere dañar propósito. Quiere perpetuar la semilla maligna. O sea que aquí, si Dios no gana, no gana nadie. Entonces usted piensa y ora: Señor, ¿qué debo responder? Porque no se trata de mí. Diga conmigo: no se trata de mí, ni de lo mío, sino de la voluntad de Dios en mi vida y en mi casa. Es una totalidad. Entonces, cuando usted pide, dice, Dios le dará en abundancia y sin reproche. A Dios le gusta que cuando usted tenga aprieto y lo provoquen, a Dios le encanta, le gusta que usted le diga: Padre, ¿qué hago? Antes de reaccionar, ¿qué hago? Claro, eso no va a ser de ahora para mañana, porque ya usted tiene el hábito de responder primero, sacar la pistola de una vez. Esto le va a tomar un proceso, pero hay que trabajar en eso, en el Espíritu, porque ningún hombre puede. Entonces el Espíritu lo que va a hacer es que te va a traer la palabra. La sabiduría de Dios es la palabra. Esa es la sabiduría. Te va a traer un texto, te va a traer un pensamiento, una reflexión, una predicación que escuchaste, un consejo que alguien te dio. Te lo va a subir. Del corazón te lo va a subir. Y de ahí tú vas a sacar la respuesta. Esa es la sabiduría. Entonces, al actuar y responder conforme a una palabra de Dios, tú estás tejiendo tu lengua a la de Dios. Dale un aplauso al que vive. Y vas a responder vida. Vas a lograr soluciones donde otro nunca pudo. Una vez me dice una señora que fue antigua esposa en el mundo de un hermano que se convirtió en la iglesia allá en Bonaire. Y ese hombre dio un cambio tremendo. Y la señora dice: pastor, mire, ese que está yendo a su iglesia, ese hombre era un diablo. Dice: cuando ese hombre vivía conmigo, usted no sabe lo que me hacía ese hombre. Era un demonio, y ahora él está como un gatico manso con esa otra mujer que tiene evangélica ahora que se casó. Ahora y yo me puse a pensar. Y digo: varón, mire lo que me pasó. Digo: me dijeron que usted ahora es un gatico manso, que usted era un demonio. Dice: pastor, pero usted tiene que saber con quién era que yo vivía. Dice: esta que me dio Jehová me arregló. Me dice: esta mujer de Dios que yo me conocí en el evangelio nunca me ha respondido groseramente. Una mujer sujeta, sumisa. Y cuando yo venía borracho o algo, porque él lo dice, me tenía mi comida ahí, no me tiraba en la puerta, perro viejo. No. Pastor, cuando yo vi cómo esta mujer me trataba, yo cambié. Yo dije: yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque esto es un angelito lo que Dios me ha dado. Pero aquello era un demonio, pastor. Me decía. La blanda respuesta quita la ira. La hermana, actuando espiritualmente, haciendo lo que Dios le enseñó a hacer, lo cambió. ¿Por qué la otra no pudo? Porque le respondía igual. ¿Tiene o no tiene razón Santiago? Pida sabiduría, que usted va a ver. Responda la palabra. Cuando usted devuelva Biblia, devuelva palabra de Dios, devuelva Espíritu de Cristo, devuelva la conducta de Dios. Amén. Denle un aplauso al que rey. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Qué bueno es aprender de Dios, hermano. Entonces, eso es la sabiduría. Es la palabra de Dios cuando el Espíritu te la trae en ese momento. Que tú quisieras responder, tirarle un zapatazo, darle un palo. Tú quisieras desaparecerlo del mapa, desaparecer. Pero el Espíritu, tú oras: Señor, yo no quiero hacer lo que estoy pensando. Y el Espíritu dice: mira, recuerda lo que te dije aquella vez. Mira, recuerda esto. Y te recuerda la palabra, una predicación. Acuérdate lo que habrá a través de mi siervo. Haz eso, actúa así. Que este pleito es tuyo. Estamos ganados ya de tiempo. Y usted actúa y ve el respaldo de Dios.
Conclusión por hoy. Hay tanto que decir, pero voy a terminar. Ustedes recuerdan cuando el diablo fue a tentar a Jesús al desierto. ¿Con qué le respondió Jesús? La palabra. Sabiduría de arriba, la palabra. Y después cuando le dijo, vete, Satanás, salió como un rayo. Muy bien. La historia cristiana nos narra algo muy interesante, escrito por Atenágora, que fue un apologeta, un defensor del cristianismo, era creyente, y frente a las calumnias, a los suplicios, a la persecución de los cristianos en el siglo II, los acusaban de ser muchas cosas terribles que ellos no eran, simplemente porque querían desaparecerlos, porque no daban el culto al César, porque se oponían a los cultos satánicos, a la idolatría, al desenfreno que era parte de la costumbre, a la adivinación, a la brujería, todas esas costumbres que estaban establecidas, porque los demonios eran que escribían. Ustedes recuerdan que la acusación de Pablo cuando le sacó el demonio de adivinación a la muchacha en Filipo fue: vienen a predicar cosas que no son de nuestra costumbre. Esa fue la acusación. Y eso es lo que nos van a hacer a nosotros también. Espérese un poquito, que ya la costumbre van a ser otra muy pronto. Y ser cristiano no va a ser tan fácil como es ahora. Hay cosas que están pasando, leyes que se están aprobando, que se están convirtiendo en costumbre. Hermanos míos. Y cuando usted actúa igual o hable al contrario, o usted, hasta muchos hijos, oiga esto, le van a decir a sus padres, se van a oponer, porque van a ser arrastrados. Por eso es que tenemos que empezar desde ahora a hablar, a corregir, a enseñar, a vivir la vida como es, la vida del reino como es, a dejar de jugar con esto. Y Atenágora era un hombre iluminado en el espíritu y en la palabra y en el conocimiento, y él planteó una defensa ante las autoridades que querían perseguir, condenar a los cristianos, y él decía: cuando son golpeados, ellos no contestan con el golpe, decía. Son gente tan buena y que cuando son golpeados ellos no contestan con el golpe, dice. Cuando son robados no demandan, a los que piden les dan, y aman a sus vecinos como a sí mismos. Si nosotros no pensaríamos que un Dios gobierna sobre la raza humana, viviríamos en tal pureza. Eso sería imposible. Pero puesto que estamos persuadidos de que debemos dar cuenta, ¿cuántos creen que usted va a dar cuenta de toda palabra ociosa que sale de su boca? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo. No lo dijo Manolo, Jesús lo dijo. Cada quien va a dar cuenta. O sea que yo soy responsable por a quien le presto la pluma de mi lengua. Dice: puesto que estamos persuadidos de que debemos dar cuenta de toda nuestra vida aquí ante el Dios que nos hizo y que hizo al mundo, adoptamos una manera de vivir templada, generosa, aunque despreciada por ellos. Aunque nos desprecian, seguimos viviendo una vida templada, generosa. No podemos, dice Atenágoras, no podemos, por tanto, evitar volver la mejilla cuando somos abofeteados. No podemos dejar de bendecir cuando somos injuriados, porque no es suficiente ser justo, consistiendo la justicia de la tierra en dar al otro como te da a ti. No, sino que debemos ser generosos y soportar el mal. Esos eran los cristianos de ese tiempo. No devolvían maldición por maldición, daban la mejilla. Pero ¿cuánto nos cuesta en un mundo posmodernista donde hay un culto a la violencia, a la subversión, a la anarquía, donde ser fuerte y ser valeroso y ser valiente es ser agresivo, es ser vengativo, es no aguantarle nada a nadie, es responder como el otro te responde?
donde la humildad, el responder con respeto, mansedumbre y decencia es un acto cobarde y de débiles. Y muchos cristianos han sido engañados. Y por eso son tan subversivos, tantos pleitos, donde Dios debe estar escribiendo la bella historia de la eternidad para edificar casas de su reino, llenas de amor, ambientes sanos, lenguajes salutíferos, vidas prósperas y bendecidas y exitosas en todos los terrenos. Hay caos, hay desastre, hay dolor, hay enfermedad, hay confusión, hay violencia, porque no le estamos prestando la lengua al escribiente correcto. Es tiempo de que el diablo deje de escribir con nuestras lenguas. Hay que cambiar nuestro hablar, pero ningún hombre puede. Ningún hombre puede. Solamente Dios. Diga, hay que subir al monte, porque Dios no va a subir por ti. Hay que ir al monte del aceite, porque solamente el que es empapado del aceite y tiene monte, cuando otros se vayan a su casa y a su cosa, usted suba al monte. Usted va a tener la respuesta de la sabiduría de Dios para responder e impartir vida. Dele un aplauso al que reina. Aleluya. Aleluya. Y con esto cerramos la serie de la metástasis. Le animo a que las repase todas, que comience y las escuche todas otra vez para que refresque. Mucha información, muchas cosas, mucha revelación, mucha enseñanza. Yo las estoy escuchando otra vez. Voy por la 6. Wow, digo, Señor, no se me puede ocurrir a mí estas cosas. Y en cada una me encuentro confrontadísimo, hermano. La vida a la que Dios nos llamó es de un nivel muy alto y muy bendecido, pero nos ha faltado más porque no hemos sabido hablar. Oremos. Señor, como me hiciste decir esta mañana, ¿de qué nos valdría tener cosas, disfrutar placeres momentáneos, manejar materia y lograr objetivos humanos, naturales, si no sabemos qué hablar, cómo hablar y cuándo hablar? Porque cuando no se sabe hablar, lo que se construye con la mano se desbarata con la lengua. ¿Cuántos padres, madres, esposos, esposas, hijos están desbaratando con su lengua lo que están haciendo con sus manos? Corrígenos, Señor. Que esta palabra la escuchemos y la reescuchemos hasta que se haga vida. Recuérdanosla en esos momentos cuando seremos provocados. Porque Santiago dijo, todos ofendemos de una u otra manera con la boca. Pero tú operas en la respuesta que damos cuando somos ofendidos. Enséñanos a responder. Dile, hermano, dile, Señor, te pido, Padre, enséñame a responder con tu sabiduría. Dile, enséñame, Señor, a tomar tiempo para tejer el látigo y escribir en tierra. Melvin, ven acá. Mire, para el hombre natural, el hombre caído, es más fácil estar ahí. Tú me dices, yo te digo. No, y la frente dura. Y resistiéndonos uno al otro. A ver, ¿cuál puede más? Eso es más fácil para el hombre viejo, es más placentero, le complace más. Y el que supuestamente ganó sale y dice, lo humillé, le gané, ese cree que me va a tomar a mí de tonto. Dice, eso es más fácil que hacer así. Dejar al otro, al contrincante parado, mirando, y usted hacer así. Y escribir en tierra. Amado, eso es del
O hacer así y darle la otra mejilla. Está bien, está bien. Tú ganaste, no hay problema. El tiempo dirá, varón. Tú eres mi hermano. Quítate de ahí, que hermano ni hermano. Te amo y te sigo amando. Así como el Señor te va a hacer ver, varón. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti. Voy a orar por ti, varón. Y usted sale quebrantado. Denle un aplauso al que rey. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.